Bueno, quizá hay que introducir a la audiencia que días han sido que 13 y 14 de marzo. Sí, ¿no? Sí, eso es. 13-14 de marzo en Gijón, pues ha tenido lugar el congreso que se llamaba Actividad Física y Deporte en Edad Escolar. Entonces han sido eso, si no me equivoco, 3 bloques, ¿no? Viernes mañana y sábado tarde, ¿ha sido así? Sí, así ha sido. Y además han convocado a personas de la universidad, referentes deportivos, personas que trabajamos directamente con menores en el deporte, porque el paraguas del congreso era la edad escolar en el ámbito deportivo, y luego también ha venido el fenómeno nuevo, Instagramers, personas que comunican muy bien y van a contarlo allí. Este ha sido un poco el popurrí de gente que había, y había poco público, esto hay que decirlo, porque hay que pensar cómo hacemos las acciones para que lleguen al público, que es el que puede cambiar la realidad. ¿Unas 50 personas de público? Un poco más, habrá habido más, habrá en torno a las 100 personas, que ha ido itinerante, también es un día muy malo, pero no fue mediático, ni mucho menos. Pues tú mismo, Gonzalo, ¿podrías darnos tu visión general o la opinión general que te ha suscitado? Pues uno de los temas ha sido hablar de evidencias, y ahora ha aparecido Noruega, ahora a todo el mundo le encanta la bandera de Noruega. Cuando lo cuentan como siempre, pues yo creo que más que nada la visión de titular. Y si alguien quiere saber cómo es el deporte en Noruega, pues coges la página del deporte en Noruega y ves lo que dicen en su propia página del Ministerio del Deporte en Noruega, y verás en qué ponen el foco. Claro que ponen el foco en la infancia, en el que el deporte es un lugar para que haya infancia que se comporte como infancia, y por lo tanto la competición tiene menos sentido que nunca. Compiten para jugar, porque todo juego tiene competición, pero no ponen el énfasis estructural en la competición, sino en el juego de los niños y las niñas, y eso es lo que hace radical. Y de eso hay que hablar, no de cómo es el sistema de puntuación, estas chorradas que se habló el otro día en el Congreso. Y también, que no lo dijo nadie, excepto nosotros, el deporte es un lugar de promoción de derechos, y por lo tanto es un lugar donde se enfatiza mucho en la protección a la infancia para que haya siempre bienestar y buen trato. Y es espectacular como lo explica el Ministerio noruego, y por eso ha cambiado el deporte. Lo demás pues son explicaciones medio viciadas de lo que parece en Noruega. Por otro lado, si hablamos de infancia, hay que hablar de lo que la infancia quiere y lo que necesita. Y si no, volvemos a hablar de la pedrada de un adulto que se imagina un sistema de competición que además no le compra a nadie y que lleva dando la barrila años diciendo que es muy bueno. Pues esto no es así. Tenemos que partir de la realidad. Y partir de la realidad tenemos que ir donde están los niños y niñas practicando deporte y ver lo que no nos gusta y empezar a cambiarlo. Porque a día de hoy tenemos posibilidad de cambiarlo. Porque tenemos una ley que nos dice que todo comportamiento violento hacia menores es ilegal en el ámbito deportivo. Pues simplemente hay que buscar mecanismos para complementarlo, como por ejemplo la práctica que tiene Gijón con sus guías y con sus mecanismos de notificación, pero también la práctica que me gusta mucho que hace Adeje trabajando con nosotros con Bien Hecho, donde los delegados de protección reciben al equipo contrario y le explican que es delegado de protección y que va a actuar tal y como la ley les exige. Así que en general, pues me gustó mucho el encuentro, es una gozada cómo trabaja el Patronato Deportivo de Gijón, pero creo que otra vez cuando se invita a supuestos expertos pone el foco en su ombligo más de la realidad que ocurre a cada niño y niña que entrena. Y bueno, hay un fenómeno nuevo, las personas que son instagramers y que tienen autoridad por cómo comunican, en dónde comunican, y no tanto por lo que saben ni por la que tienen de lo que dicen. Pues llegado a decir como que ¿qué hay que hacer para engañar a los niños para que coman verduras? Digo, pues hombre, si les pones a engañarles, ya empezamos mal. Pues mira, cojo el guante yo, aunque es verdad que no estaba esto planeado, vale. Pero cojo el guante porque creo que esto último es interesante, y a mí que me gusta el deporte de resistencia, pues recientemente también ha habido una polémica en torno a una influencer también que corre, y creo que no debemos subestimar ese poder ni criticar alegremente, que quizá no están lanzando el mensaje que deberían, pero que
quizá deberíamos aprovechar esos altavoces. O sea, me parecen altavoces súper potentes. O sea, hay mucha gente que mira reels de Instagram y que mira vídeos de TikTok y que mira shorts de YouTube. Y deberíamos aprovecharlo, ¿eh? Y no deberíamos ignorarlo y... Totalmente de acuerdo contigo. Si se ha entendido eso, no era mi intención. Mi intención no es el canal, sino el mensaje. Y en un congreso el mensaje tiene que estar cuidado. El canal, por supuesto. De hecho, es el canal que tenemos que buscar. Que no se grabe un evento como este, que no se hagan reels, que no se, hace que no se llegue a la población. Claro, no. Por supuesto que el canal es este. Por ejemplo, ir a escuchar a alguien en una conferencia de hora y cuarto hablando, pues ya puede ser muy buen comunicador para que tengamos que dedicarle tiempo a escucharle. Entonces, creo que sí que... Bueno, se ha cortado. Se ha cortado, pero bueno, que no quería decir que hubieses criticado, sino, o sea, reforzando un poco lo que decías, ¿no? Que te parecía una novedad interesante el que hubiesen incorporado a ese otro figura dentro de un congreso, y precisamente en la línea de esto yo subrayo eso, el poder de esos canales de comunicación, y que deberíamos aliarnos, ¿no? Y no enfrentarnos a esa figura. Y no sé si Samu se hizo una opinión en el rato que estuvimos ahí el sábado. Sí, a ver, yo cuando estuve escuchando lo que se estaba diciendo allí, pues siempre hay ciertas líneas conversacionales, ¿no? El discurso que todos entendemos que es el importante, pero también es cierto que lo más importante, bajo mi punto de vista, es cómo aterrizamos eso del día a día, ¿no? La cotidianidad, en cómo impregna nuestra forma de hacer las cosas. La iniciativa que se ha tomado en ADF, que ha contado ahora mismo Gonzalo, me parece espectacular, ¿no? Un factor preventivo con una potencia tremenda, que tú vengas y te dices, bueno, aquí vamos a intentar que los niños estén bien, eso es lo primero. Entonces ya tú en un punto de partida en el que es mucho más difícil que pase algo, que puede pasar, por supuesto que puede pasar, pero es más complicado. Sin embargo, si tú recibes a un grupo de niños para jugar un partido con bombos, porque imagínate que es la final estás jugando la liga de tercera Levín y están los padres con la cara pintada montando un follón antes de que empiece el partido, pues te sitúa en otro punto de partida completamente diferente, y en eso supongo que esté todo el mundo que escuche de acuerdo. Y ahí es donde tenemos que poner el foco, ¿no? En eso, que no nos exige tanto y nos puede dar tanto. Y cuando vas a un congreso te das cuenta de que hay muchas ideas, de que lo que hace falta es iniciativa. O sea, yo creo que las cosas no van a cambiar contándolas, sino que pueden cambiar haciéndolas. Y ahí es donde tenemos que tratar de ser súper pragmáticos. O sea, los comunicadores que nos dedicamos a esto, creo que esa línea no la podemos perder, que es dar pistas de cómo tenemos que hacer. No de lo que hay que hacer, sino de cómo lo tenemos que hacer. Y el para qué, ¿no? El cómo ya lo encontrará cada uno con sus medios y sus experiencias, sin duda, Samu. De hecho, esta idea, Héctor, que tú lo planteaste, es que me pareció de las más potentes de todo el Congreso, en el que dijiste, claro que cuando tú gritas a un niño, el niño reacciona, o la niña. Otra cosa es que aprenda. Sí, mira, a mí mi pequeñita participación, ya digo que Samu y yo solo estuvimos una parte, un bloque de sesiones, pero de lo más interesante es lo que se produjo en el café, que es que creo que para eso sirven los congresos en buena parte, no solo, pero en buena parte son los pasillos. Lo que pasa en los pasillos, o sea, al final eso es lo que... Y que eso, pese a que existan nuevas tecnologías, por ejemplo, a través de la cual nos estamos comunicando ahora, pero al final el estar de tú a tú, cara a cara, en espacios cortos, eso, los pasillos, el café, al final es ahí donde se gestan las grandes colaboraciones, las grandes ideas. Y una de las charlas que tuvimos en el café, hablando con Sonia Rayo, es sobre, en definitiva, el cambio de actitudes, ¿no? Y que, bueno, que entronca con cosas que hemos ido hablando, ¿no? O sea, cómo generas un cambio real, ¿no? Y yo comentaba, por ejemplo, que se ha publicado hace unas semanas, se llama una revisión paraguas, que es una revisión de revisiones de estudios, con lo cual estamos hablando de muestras de participantes gigantescas, o sea, estamos hablando de decenas de miles de personas, y ahí lo que se veía es que alojar un gran evento deportivo en tu ciudad, por ejemplo, unos Juegos Olímpicos, no genera impacto en términos de aumento de los niveles de actividad física de la gente.
que quizás si ya estás practicando un deporte, al ver los Juegos Olímpicos o un campeonato del mundo de no sé qué en tu ciudad, quizá te animas a probar otro, pero si ya lo estabas haciendo deporte. O sea, si sales del sofá no vas a empezar a hacer deporte. También, si eres joven, ahí podría haber otro factor modulador que favorece. Y también si hay mucha presencia en medios de comunicación, que también esto entronca con lo que hemos hablado, por ejemplo, en formato Reels, que en los últimos Juegos Olímpicos de invierno se ha visto mucho por ahí, que de hecho una de las pruebas, que es de esquí de montaña, duraba el tiempo suficiente o el tiempo justo para que encaje en un Reel. Pero vamos, que si no va acompañado de medidas concretas, de planes adicionales, por mucho que haya unos Juegos Olímpicos, la gente no sale del sofá, o sea, debemos hacer algo más, ¿no? Y esto aplica a todo, ¿no? Yo ponía también el ejemplo en el café, que ahora mismo en el mundo de la resistencia, pues atletismo, ciclismo, triatlón, todos los deportistas de alto nivel entrenan fuerza, entrenan en el gimnasio. Y venimos de no hace tanto, quizá 10 años, 15 años, 20 años, en los que se pensaba que entrar al gimnasio te ponía demasiado grande y era un peso que es un lastre para tu carrera, para tu triatlón, tu natación o tu ciclismo. Y ahora está completamente implantado. Y yo decía, ¿por qué? O sea, ¿qué ha cambiado para que ahora todo el mundo, religiosamente, todo el mundo haga sus 2 días de gimnasio? ¿Qué ha cambiado? Entonces, ¿cómo se hace esto? O sea, ¿cómo se...? Luego fíjate esto, que también esto nos pasa. Nos convocamos para hablar de edad escolar, deporte para niños y niñas, y acabamos hablando de rendimiento. Y es un error, porque al final lo que hacemos es contaminar prácticas de rendimiento a las prácticas de los niños y las niñas. Y no necesitan nada de rendimiento los niños y las niñas para hacer su mejor versión y su posterior rendimiento máximo cuando sean adultos. Pero lo contamina todo el deporte de élite. Sí. Esto sería un punto de partida claro. Sí, perdona que interrumpa, pero que realmente yo no quería hablar que para alcanzar el alto rendimiento hay que ir 2 días al gimnasio, sino que se ha cambiado una cultura, sea la cultura X o sea la cultura Z. Y digo, mi pregunta es, ¿cómo hemos logrado cambiar esa cultura? Que luego aplicaría, pues por ejemplo, para que niños y niñas sedentarios, que sabemos ya que las cifras son terribles porque los mínimos que establece la Organización Mundial de la Salud son muy mínimos, de no sé si son, 40 minutos al día de actividad moderada, vigorosas, que no lo sé, aplicados digo a población infantil y adolescente, y ni siquiera eso, que es muy poquito, ni siquiera eso se cumple. O sea que ahí también habría un cambio de cultura o un cambio de actitudes que deberíamos promover, igual que lo que estamos hablando, que es el tema central de este podcast o del vínculo que nos une, que es la educación a través del deporte, ¿no? Ahí también hay muchas actitudes que cambiar. Entonces yo estaba poniendo estos ejemplos no tanto por pensar en cuál es el impacto de unos Juegos Olímpicos en tu ciudad, cuáles los beneficios del trabajo de fuerza, sino ponía esos casos para reflexionar qué circunstancias o qué factores, qué cosas han logrado propiciar ese cambio de actitudes que sí que es un hecho. Pues no tengo ni idea, pero aventuro una. Pues que hay dinero, porque si llevas a los niños al gimnasio les cobras matrículas. Y entonces posiblemente sea un hecho que cambie. Hay una necesidad, hay una posibilidad, y que si el padre o la madre manda al niño al gimnasio, pues ya le ocupo la tarde. Y entonces es una forma de que cambie la cultura porque hay una devolución económica. Posiblemente. Bueno, yo veo ahí que hay puntos de inflexión que quizá hayan surgido de una forma circunstancial en algún momento. Por ejemplo, lo que habéis comentado, o hemos comentado de Noruega, Héctor me dijo que partió porque Noruega en una competición internacional tuvo 0 medallas, ¿no? Y porque antes trabajaba con un modelo tradicional también de presionar, de especialización temprana, etcétera, etcétera. Y entonces tuvieron que tomar esa medida. Bueno, pues el punto de inflexión le tenemos. Es una población pequeña en el que el sistema se dieron cuenta de que no funcionaba y de que no tenían otra alternativa que cambiarlo, que buscar otro. Y ha resultado que han dado con uno que sí que les ha funcionado y puesto a la altura en términos de medallas de grandes potencias, ¿no? Pero esto es lo importante, no es que hayan llegado a obtener todas las medallas, sino toda esa infancia que ha atravesado por esos procesos de desarrollo en el deporte, que muchos han llegado a ser atletas y olímpicos y han conseguido medallas, estupendo, pero todo el resto ha obtenido esa bonanza de todo ese proceso. Entonces han estado protegidos y han podido desarrollarse su mejor versión, aunque esté alejada del deporte, pero su mejor versión. Y el país, que no he comprobado los datos, pero imagino que ha reducido al máximo la violencia en el deporte, también la violencia sexual, que va relacionada con estas, y como bien dice Samu, lo han conseguido devolviendo el deporte a los niños y las niñas.
a hacer deporte, niños y niñas, como necesitáis. Y entonces, claro que mejora el rendimiento deportivo. Porque Sonia comentaba que justamente el problema con el que nos encontramos muchas veces es que el sistema es el que determina un poquitín el cómo se hacen las cosas, y para que el sistema pueda cambiar se necesita de la política y no tanto de los técnicos, o en este caso funcionariado, que pueda haber por debajo a la hora de estructurar todo ese sistema, ¿no? Desde vías municipales o desde las... Y entonces, claro, necesitamos pues al concejal de deportes de turno o concejala que sea valiente, que sea capaz de tomar cierta iniciativa y ser proactivo. Pero ¿qué pasa? Que eso pues mueve intereses, mueve concepciones tradicionales y entonces pones en juego tu posición también. Y estas interacciones que ocurren en torno a lo que al final va a ser el entrenador que se va a poner en la escuela municipal de atletismo de cualquier municipio, pues condiciona inevitablemente, además. Claro, yo además, sí que... Es que es la clave, Samu. La clave es esa, reconocer que el sistema fracasa. Y el sistema fracasa por los índices de violencia que se dan en el deporte infantil, por el abandono infantil del deporte, que es masivo, y por los resultados que tiene. Claro que está fracasado. Entonces hay que darle la vuelta. Eso implica reconocer primero los errores y luego ponerse a buscar soluciones que sean efectivas. Como dice Sabadell, que por cierto no estoy de acuerdo, pero fue de lo mejor del Congreso. El ejemplo de Sabadell, como lo explica Sonia Rayo, pues es de lo mejor. Y además lo explican así: teníamos un problema, buscamos soluciones, tuvimos la suerte que nos apoyaron los políticos y costó mucho, y el sistema que tienen no es perfecto, pero les funciona muy bien y han conseguido retener a las niñas en el deporte, no lo abandonan y reducir al mínimo los problemas relacionados con el deporte, que es brutal eso. Tienen una asignatura pendiente, tienen que cumplir el OPIBI y tienen que desarrollar al máximo nivel la protección a la infancia, pero será el siguiente paso seguramente. Claro, yo creo que, bueno, no sé si vais a tener que iros y entonces quizá vamos ya concluyendo, pero yo creo que hay un problema de perspectiva. ¿En qué sentido? Perspectiva corto plazo, largo plazo. Que en realidad la actividad física en infancia y adolescencia y la participación en deporte en infancia y adolescencia realmente sí da dinero. Sí, y da rendimiento. Y da dinero y da rendimiento. Pero ¿qué ocurre? Que en el largo plazo, me explico. Para empezar, te va a dar salud de esa población infantil y adolescente, que encima esa salud se va a trasladar a la vida adulta, y eso te va a dar dinero. ¿En qué sentido? En que vas a gastar menos en sanidad. Pero eso no se ve. Eso no se ve directamente. Pero a la larga, si no tenemos al 20% de la población con diabetes tipo 2 y con síndrome metabólico y con infartos, o sea, y con sobrepeso y todas las implicaciones que eso tiene, u obesidad, en el medio plazo te va a dar dinero en términos de no tener que gastar en sanidad pública. Pero eso, como digo, eso no se ve. Y salud mental. Y salud mental. Y luego también te va a dar que si como es el caso de Noruega, 90% de participación en deporte, no solo actividad física, 90% de participación en deporte en población infantil y adolescente y 73% de participación en deporte organizado de la población adulta, eso... Claro, eso también te va a dar rendimiento al final, en forma, si quieres, de medallas, ¿no? O sea, como las que ha tenido precisamente 40 y pico en Noruega en los últimos Juegos Olímpicos de Invierno, los no paralímpicos, sino los olímpicos. Pero, insisto, claro, que eso no se ve. Claro, lo que se ve, y retomamos con lo que hablábamos en el episodio anterior, se ve que yo te grito y justo después lo haces bien. Eso sí se ve. Pero no se ve que si yo te doy buen trato, tenemos alta participación en actividad física y en deporte, y que eso redunda en el medio plazo y en el largo plazo, tanto en ahorro en sanidad como en medallas, si queréis. Aunque también es verdad que esto es un poquito más complicado, porque claro, aquí también entran en juego los lobbies, queramos o no. Me refiero a la industria farmacéutica, es poderosísima. Y si no hay gente con diabetes tipo 2, no vendes medicamentos. Y no solo medicamentos, también las máquinas de escáner. Quiero decir, una resonancia magnética vale 1 millón de euros. Y si no hay gente a que detectar tumores, pues no necesitas un PET scan. Y ya sé que lo que estoy diciendo suena muy simplista, pero me temo que en más o menos medida y por unos mecanismos u otros, pero esa influencia también está ahí. Y también que da muchos votos de cara a la política, que la política también piensa siempre en el corto plazo, da muchos votos decir, hemos comprado un PET scan, hemos comprado unos rayos X, hemos comprado una resonancia magnética, hemos abierto una unidad de cáncer infantil. Eso da muchos votos porque lo ves, porque se han gastado 2 millones de euros.
y votos a corto plazo también dan con las relaciones con los clubes deportivos y demás. Pero lo que dices de la industria, pues puede ser, pero la industria si no te venderá luego complementos para entrenar mejor o para que tengas más, yo qué sé, rendimiento. La industria te vende lo que necesitas. Así que sí, yo creo que eso no creo que sea una de las grandes barreras, seguramente. A mí me gustó mucho la idea del deporte como refugio que introdujo Samu, y que creo que fue muy potente, y que creo que otra vez que la gente no entiende. El deporte no es un lugar para practicar, mejorar tu fuerza, no. El deporte es un lugar para estar de cine y para que puedas crecer como persona al máximo. Y ahí, si no es un refugio, el deporte es muy pobre. Quizás Samu lo puede apuntalar, esta idea. ¿Samu? Samu lo hemos perdido. No, hemos perdido, creo. No, es que... que había desconectado su micrófono. Samu, ¿puedes reforzar esa idea de deporte como refugio? Sí, disculpadme, por supuesto. El deporte, cuando funciona, como estáis diciendo, como un refugio, pues aporta todo lo que entendemos que debe aportar el deporte en términos positivos. Pero puede no serlo cuando hay una exigencia por el rendimiento y terminamos contribuyendo a que los niños y las niñas identifiquen su valor personal con su con su éxito deportivo. Porque al final un deportista, por mucho que se cuide a alto nivel, no va a pasar de los 30 y muchos, 40 y pocos, pudiendo tener esa identificación personal. Al final va a dejar de ser deportista, puede seguir haciendo deporte de otra manera, pero ese reconocimiento pues ya no va a estar ahí, ¿no? Y luchar contra eso es complicado, porque acabamos transformando ese refugio en un sitio en el que vamos a recibir agresiones y en el que puede limitar incluso nuestro desarrollo del talento. Yo a lo largo de mi trayectoria he visto cómo muchos compañeros que probablemente jugaban mejor que yo en cierta etapa, al final no consiguieron tener oportunidad de ser profesionales porque el deporte pasó de ser un refugio a un sitio en el que se sentían mal, en el que no podían lidiar con la presión, en el que las expectativas hasta donde podían llegar y en el momento en el que se encontraba estaban demasiado alejadas. Muchas veces porque alejamos esa zona de desarrollo próximo que es la que beneficia la evolución, queriendo ir demasiado rápido y no respetando los periodos evolutivos, ¿no? Hay muchos factores que además no tienen en cuenta la historia personal que tenga cada deportista, que se olvidan de otras agresiones que pueden estar sufriendo y que no encuentren ese refugio, lo que hace es convertir al deporte, como digo, en un potenciador de lo que me va mal, en lugar de encontrar una alternativa, ¿no? Que es de lo que se trata. Eso es, estoy viendo entrenar un equipo aquí, hay 25 personas entrenando ahora mismo y hay diferentes niveles, diferentes, me imagino, situaciones de poder dentro del grupo, unos jugarán menos, otros más, pero dices, ¿quién aprovecha el entrenamiento de hoy? Pues la persona que se encuentre con un mayor bienestar para generar mayor mecanismos, para aprender lo que está haciendo e incorporarlo, es la que más aprovecha el entrenamiento siempre. Oye, Gonzalo ha mencionado la salud mental y Samu ha hablado de la identidad, ¿no? Y de la retirada, ¿no? O sea, ¿qué pasa si te identificas demasiado con ser futbolista, ¿no? Si esa es la única faceta que has cultivado, cuando esa faceta se pierda, pues todo tu mundo, toda tu vida se desmorona. Entonces, tanto salud mental como identidad, también presión, quizás son cuestiones que podríamos desarrollar en próximos episodios. Sin duda. Y yo creo que, Héctor, otra idea potente que surgió en el debate del Congreso, que luego se diluyó en conversaciones totalmente anodinas y demasiado largas. Bueno, os perdisteis por la presentación de Cristina Cadenas de la Universidad de Granada, con unas investigaciones que hacen en actividad física, que hacen que la actividad física se prolongue porque la basan en juegos, en muchos juegos tradicionales, y cómo impacta directamente en el desarrollo cognitivo de los niños y las niñas con obesidad y cómo les mejora su salud. Muy buena, la verdad, de lo mejor del Congreso también. Ya os contaré que os haré llegar su investigación. Uh-huh. Pero sí que la idea que comentaste, Héctor, de lo de gritar. Que gritar es contundente y continuo en la mayoría de prácticas deportivas de niños y niñas.
por qué gritamos a los niños y a las niñas y además qué provocamos cuando les gritamos. Sí, sí. Bueno, esto ya lo comentamos el otro día. O sea, esto tiene consecuencias inmediatas, eso de que puntualmente puedes mejorar la conducta, pero tiene las patas muy cortas, digamos. Y claro, si impacta en la motivación intrínseca, siendo la motivación intrínseca condición sine qua non para la práctica sostenida, acumulada, para desarrollar tu potencial, pues efectivamente en el corto plazo puede funcionar, pero en el medio o largo plazo lo que vas a hacer es que esa carrera deportiva se trunque y que ese potencial biológico pues nunca llegue a desarrollarse y a expresarse. Pero lo hablábamos también el otro día, que sigue asociado esa idea de que hace falta gritar para que salga el buen rendimiento cuando es justo todo lo contrario. Pero eso, porque si dudas de tu... Sí. Un organismo esto cuando se siente amenazado con los gritos, aunque la buena intención del entrenador o entrenadora sea potenciar lo contrario, cuando el grito es una amenaza, que casi siempre lo es, además de que dificulta el mensaje, ¿no? Gritar. ¿Cómo responde el organismo? Claro, con la respuesta de estrés. Sí, una activación simpática y que exige resolución inmediata. O sea, es una situación de urgencia, es una situación de supervivencia. Y en ese estado de cosas, o en ese contexto de supervivencia, no hay cabida para nada más. O sea, es conservar únicamente las funciones mínimas esenciales para resolver ese estresor. O sea, todo tu organismo, y esto incluye, si queréis, por resumir, cuerpo y mente, está enfocado en resolver ese peligro o esa amenaza, y nada más que en eso. O sea, que sería incompatible con el aprendizaje y sería incompatible con la motivación y, por lo tanto, con el trabajo sostenido y el desarrollo a largo plazo. En las formaciones que hacemos con Samu le grito yo en bromas. Samu, es curioso que hasta en bromas, sabiendo que lo tenemos pactado, te afecta, ¿verdad? Sí, claro que afecta. Es que hablamos de neurocepción que alude a lo que hemos comentado antes, ¿no? De que es que da igual la intención con la que tú grites. Lo importante es que estás gritando. ¿Cómo me va a sentar a mí que estoy recibiendo ese grito? Y aunque sea alguien que conoces, aunque te esté diciendo cosas positivas incluso. Siempre te exige una respuesta que no es positiva, ¿no? Además, hablamos muchas veces de que gritar por tu bien, ¿no? Te grito por tu bien, para endurecerte incluso. Pues son términos que se ha demostrado que no es una opinión, que ese no es el camino. Entonces, sabiéndolo, pues no sé, decir el género tonto, pero es porque es una impresión, esa sí es una impresión personal, pues continuar con modelos que sabemos que te dan cierta satisfacción inmediata, pero es más al ego del entrenador o la entrenadora, en este caso, que beneficia al deportista. Por la tarde en la sesión que impartí para las familias había menores, había 3 o 4 niños y niñas, y me encanta cuando están involucrados en el taller ver cómo responden incluso a estas cosas de forma muy directa. Les gusta escucharlo, incluso cuando hablamos de los supuestos casos de violencia sexual que les pueden atañer, que pueden acontecer en sus vidas. La respuesta es buenísima, las familias salen encantadas de compartirlo con ellos. Yo creo que es muy bueno también que los niños y niñas sepan ese tipo de cosas, porque al final ellos están habituados a estas prácticas erróneas. Pues por juntar cosas que habéis explicado los dos, es verdad que hay una neurocientífica, por ejemplo, que también defiende esto, ¿no? Que hay que explicarles a infancia y adolescencia cómo funciona su cerebro, porque así se entienden ellos mejor y lo agradecen. O sea, que no es solo un conocimiento que tengamos que tener los adultos que estamos a su alrededor e interactuamos con ellos, y para comprenderlos mejor y para interactuar mejor, sino que es un conocimiento que es bienvenido también para infancia y adolescencia, para que se entiendan, y eso, claro, te da pues cierta seguridad, ¿no? De saber, vale, es que esto es natural, es que me pasa esto porque hay una explosión hormonal y al mismo tiempo hay un desarrollo incompleto de la corteza prefrontal, por ejemplo. Y oye, muy, muy curioso o muy
revelador o muy significativo esto que has apuntado, Gonzalo, de que aunque en las formaciones que hacéis tenéis pactado ese, no sé si decir, roleplay o ese performance de que tú le gritas a Samu para demostrar que no es agradable y es perjudicial que te griten, y que aunque ya lo sabéis y que aunque ya lo habéis repetido 8000 veces, que siga generando malestar. Claro, es que es eso, es que es una respuesta animal, o sea, esto es sistema nervioso, es que es así, o sea... Lo curioso es que yo cuando grito, me las bromas que ya digo, ahora voy a gritarle. Y cuando grito pierdo el control, pierdo la autorregulación emocional. Se me dispara el pulso y ya estoy dispuesto a saltar por donde haga falta. Claro, eso también es biofeedback. Claro, biofeedback. Claro. No solo un pensamiento o una emoción provocan unas conductas, sino que ciertas conductas alteran también tu estado mental y emocional. Claro, sí. Te metes en el papel. Así es. Oye, pues no sé si... Vale, di, perdón. Sí, no quería concluir ya diciendo que es una gozada que nos reúna el patronato y que es una gozada compartir estos encuentros de confrontar ideas, ¿no? Pero que tenemos que poner el foco en los problemas que tenemos en nuestras casas, en nuestros campos, en nuestros centros educativos, que están ahí. No hace falta ir a buscar una solución mágica que vaya a cambiar todo y que venga a explicarlo uno que se lo ha inventado en un despacho. No, hombre, no. ¿Qué problemas tenemos? ¿Tienes no sé cuántas denuncias de deporte? Joder, pues tienes un problema. ¿Vas a un campo de fútbol, te sientes amenazado o violentado porque hay un borrego gritando? Pues tenemos un problema. Y además, estos problemas no se cambian porque que estoy segurísimo de ello, bueno, es así. No los cambiamos porque quien protagoniza los problemas suelen ser menores que son indefensos y vulnerables. Así que creo que por ahí tiene que ir la línea. Muy bien, o sea que el problema está al ladito de donde estamos, ¿no? O sea, no hay que... Y la solución, por tanto, también. No sé si unas últimas palabras, Samu, por cerrar. Sí, Gonzalo ha descrito, ¿no? Muchos contextos en los que nos encontramos, pero es la realidad, ¿no? Que ya empezamos muchas veces los padres gritando a nuestros hijos, pensando que también es para que aprendan y es una forma de cambiar la mirada. Tenemos que dirigirnos hacia otra parte si queremos hacerlo bien, que entiendo que la mayoría de las personas queremos hacerlo bien. Bueno, pues ya mira, mi última aportación es que hay que hacer trabajo de análisis de situaciones. O sea, roleplay, ejemplos, apelar a la gente que nos cuente ejemplos. Estoy ahora pensando en la formación, o en el cambio de actitudes, ¿no? De lo que hemos hablado antes. Y en ese cambio de actitudes, eso, un formato más taller, o sea, en el sentido eso de analizar situaciones o de hacer roleplay, de realmente que la gente pueda tomar conciencia de lo que piensa, siente y hace, y cuando eso sea ya consciente o explícito, buscar alternativas. Y luego el tercer paso, claro, sería practicar esas alternativas para que se fijen en nuestro repertorio de conducta. Pero, o sea, que... En esa línea, igual el próximo día podemos contar los resultados tan positivos del curso que ha hecho Racing de Santander con la Universidad de Cantabria, en el que ha habido algunos de los ponentes que hemos estado ahí también en el Congreso de Gijón, que justamente creo que ha supuesto un momento eureka para muchas personas que han participado en él. Claro, por ejemplo, ahí se plantearon situaciones reales y que permiten eso, pensar sobre una base, o sea, sobre algo concreto. Pues no sé, el caso de Pepe Godoy, por ejemplo, pues así me sentí yo, así lo vieron otros. ¿Qué pensáis? ¿Qué sentís? ¿Habéis visto algo parecido? Las cifras que nos trajo Eva Gómez. Sí, o sea... Mira, les invitamos al próximo capítulo de uno en uno, a cada uno de ellos, o dos en dos, y vamos dando forma a lo que ocurrió allí, si te parece. De acuerdo. Bueno, pues queda entonces pendiente para próximos episodios hablar sobre esto. Un abrazo y un placer como siempre. Igualmente.